Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto de volver a estar con ustedes otra vez. Pues para los que no me conocen, yo soy el hermano Juan y me da gusto estar otra vez aquí. Antes de empezar nuestro estudio, sí me gustaría hacerles la recomendación que si les gustan estos pequeños mensajes, pues le den like a la manita y se puedan suscribir a la página y más que nada poder compartir con sus seres queridos estos pequeños mensajes que Dios nos está dando. Y bueno, como yo siempre he dicho, escudriñemos las escrituras. ¿Sale? Hoy vamos a ver una historia muy buena, muy edificante, que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 4. Vemos aquí, es la historia de cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, ahí a las afueras de la ciudad, en el pozo de Jacob. Mientras sus discípulos fueron a comprar comida, Jesús empezó a platicar con esta mujer. Y empezaron a platicar acerca de, la mujer estaba sacando agua, Jesús le dice, dame de beber. La mujer le dice, ¿cómo me pides si tú eres judío y yo soy samaritana y los judíos y samaritanos no se llevan? ¿Por qué me pides a mí de beber? Y Jesús le dijo, mujer, si tú supieras quién es el que te está dando, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida eterna. Dice, y de la cual, que si tú bebieras esta agua no volverías a tener sed. Y la mujer dice, Señor, pues dame de esa agua para que ya no tenga que venir aquí al pozo a estar sacando agua, ¿no? Y se entablan en esa plática tan interesante, que llega el momento en que Jesús le dice a la mujer, mujer, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, ay Señor, no tengo marido. Y Jesús, a lo cual Jesús le responde, bien has dicho, no tienes marido, pero 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Y la mujer dice, wow, Señor, se me hace que tú eres profeta. Y entonces lo que hace la mujer samaritana es que va y se mete al pueblo y empieza a predicar a los que estaban allá a la entrada, en el mercado, y empieza a decirles, oigan, vengan, vengan. Allá hay un hombre afuera que me ha dicho todo cuanto yo he sido. Dice, ¿no será este el profeta? ¿No será este el Cristo? Y empezó a dar testimonio de lo que ella vivió en ese momento con Jesús. Estaba tan impactada de lo que Jesús le había dicho y le había revelado, que ella fue y lo contó. Dice, ella me ha dicho todo lo que yo soy. Mi amado, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice la escritura que Dios no puede ser burlado. Dios nos conoce, mis amados. Dios sabe quiénes somos, qué hemos hecho, cuál ha sido nuestra vida. Y la mujer eso le impactó mucho. Porque dice, wow, cómo un extraño sabe todo lo que yo he sido. ¿No será este el Cristo? Y entonces la mujer samaritana fue y lo platicó. Y entonces los de Samaria salieron de la ciudad, fueron a ver a Jesús, fueron a ver si era cierto lo que la mujer les había platicado, y creyeron en él, creyeron en las palabras de Jesús, y le dijeron, maestro, o sea, no te vayas, quédate con nosotros un tiempo. Y Jesús se quedó con ellos 2 días allí en Samaria, y platicaron con Jesús. De tal forma que cuando Jesús ya se iba, en el versículo 42 del capítulo 4 de Juan, le dijeron, todo el pueblo le dijo a la mujer, ahora creemos, no solamente por lo que tú nos dijiste. Ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Mis amados, la palabra que les dio Jesús los convenció de quién era Él. Le dicen a la mujer, nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras
Él es el Salvador del mundo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso dice en la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. En otra versión dice, así pues la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Dios. Entonces, mis amados, ellos creyeron porque Jesús, por lo que les dijo la mujer, despertó curiosidad en ellos, salieron a ver, hablaron con Jesús, Jesús les dio la palabra, ¿y qué crees? Su fe se fue hasta los cielos. Ellos creyeron. Por eso dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es increíble porque después del testimonio de la mujer, muchos samaritanos decidieron ir al encuentro de Jesús con el fin de comprobar las palabras de la mujer. Y eso es lo que nos pide Dios, mis amados, que vayamos. En el libro de Mateos, en el capítulo 28, Jesús dice, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Esto fue lo que hizo la mujer. Digo, la mujer, creo yo que ha de haber sido la primera misionera en el pueblo de Samaria. Y ella, estoy seguro que puso los primeros cimientos de lo que un día llegó a convertirse en la iglesia de Samaria. Mi amado, cuando tú y yo hablamos de Jesucristo, ni idea tenemos del impacto que puede tener nuestro testimonio de Jesús, nuestras vivencias con Dios. Muchos, dice, muchos salieron al encuentro de Jesús. Si nosotros predicamos, si tan solo diéramos testimonio, muchos fueron a Jesús aquel día. Lo increíble es que no bastó el testimonio, no bastó el testimonio de la mujer. Dice que ellos fueron al encuentro de Jesús para escucharle, para comprobar lo que ella había dicho. Mi amado, solo bastó el testimonio de una sola persona para que todo esto sucediera, para que la gente fuera al encuentro de Jesús. Solamente bastó con el testimonio de una persona, de una mujer. No fue necesario hacer un evento evangelístico, una noche de milagros. No fue necesario. Que esas cosas son buenas. Digo, se predica la palabra de Dios, mucha gente viene. Pero yo he estado en congresos de jóvenes, de varones, de matrimonios, y me he llevado la sorpresa que después del congreso muchos siguen igual. Se prenden con la euforia de la alabanza, de la predicación y salen, pero se les olvida. Viven el momento. Y aquí bastó el testimonio de una sola persona. Créeme que nuestro testimonio, tu testimonio, mi testimonio, tiene mucho peso. Por eso Pablo, en el libro de Hechos, 3 veces contó al pueblo, a los magistrados, a la gente, contó su testimonio de cuando Jesús se le apareció en el camino y lo tiró del caballo y le habló. Pablo contó 3 veces su testimonio, porque mi amado, nuestro testimonio tiene gran peso. Y como esto que pasó en Samaria, puede pasar a hoy en la actualidad. Eso nos muestra la gran necesidad espiritual que tiene la gente allá afuera. Jesús dijo, alza los ojos y mira, porque los campos ya están blancos, listos para la siega. La gente en estos tiempos, mi amado, está lista para creer. Solo necesita que alguien les predique. Solo necesitan ver a alguien que dé testimonio de Jesús. Ya lo hemos visto y ya lo hemos hablado mucho. De que el mundo está esperando ardientemente la manifestación de los hijos de Dios.
La samaritana testificó lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios en ese momento hizo con ella. Solo bastó la predicación de la mujer. Y no les bastó el testimonio de la mujer samaritana, sino indagaron por sí mismos más en la persona de Jesús. Y así creyeron más. Así aún crecieron más espiritualmente. Mi amado, si tú y yo queremos crecer más espiritualmente, tenemos que escudriñar las Escrituras. Ellos dicen que indagaron por sí mismos más en la persona de Jesús. Y así crecieron más espiritualmente. En la Reina Valera, en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice, Jesús les habla a sus discípulos y les dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y luego les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios a mí es la que da testimonio de Jesús. Y nuestro testimonio y nuestra palabra es sumamente de impacto para la gente que quiere creer en Dios. Así es que si tú y yo queremos crecer más espiritualmente, debemos establecer una relación personal con Dios, una relación personal con Jesús, una relación personal con el Espíritu Santo. Dice la Escritura en Mateo 11, 28 al 30, dice la Escritura, ustedes viven siempre angustiados. O sea, dice siempre angustiados. O sea, no es por la pandemia, no es por lo que estés viviendo hoy. Dice la Escritura, Jesús les dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Así dice la Escritura en Juan 5:3, el amar a Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Yo oí apenas a un joven, estaba viendo un video en YouTube y vi a un joven predicar, y él en su predicación decía, si quieres escuchar a Dios, lee la palabra de Dios. Si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia. Y decía, si quieres escuchar a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. Y es interesante, pero es cierto. Esto, mis amados, es palabra de Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos habla. Y cuando Dios nos habla, crecemos más espiritualmente. Creemos más en Él. Y entonces, como la mujer creyó y fue y dio testimonio. Y por su testimonio, muchos vinieron al encuentro de Jesús. Esa es la enseñanza de hoy, mi amado. Como lo dice Mateo 28, vayan y hagan discípulos, prediquen el Evangelio. Y esa es la gran comisión. El título de la palabra de hoy que dimos es, nosotros mismos lo hemos oído. Requiere que nosotros mismos escuchemos la palabra de Dios para certificar lo que alguien nos platica de Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados. Yo espero que sigan leyendo la palabra y que la pongan por obra. Y cuando tengan oportunidad de predicar, prediquen. Y cuando tengan la oportunidad de dar testimonio, den testimonio. No sabemos el impacto que esto pueda tener. Porque por el testimonio de una, muchos vinieron al encuentro de Jesús. Por tu palabra y por tu testimonio, mi amigo, muchos pueden venir al encuentro de Jesús. Que Dios les bendiga. Yo soy el hermano Juan. No se les olvide compartir. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima.